Bendiciones a todos. Bueno, ahí están los niños dirigiéndose a su clase. Voy a sacar esto de acá. Bien, hermano. Bueno, tengo la oportunidad nuevamente de dar la enseñanza el día de hoy. Y bueno, el título de la enseñanza es "Y seréis como Dios", ¿no? Entonces, ahí el hermano, yo le había pedido que colocara una serpiente bien grande, ¿no? Vamos a estar orando para comenzar y vamos a luego buscar en nuestra Biblia Génesis capítulo 3. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta hora que nos permites estar reunidos una vez más para escuchar, Señor, de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor, a pesar de nuestras debilidades, nuestras fallas, de nuestros pecados, Señor. Tú eres fiel y justo para perdonar y tienes paciencia con nosotros que seguimos en este camino, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, Señor, no terrenal, sino sabiduría que venga de lo alto, Señor, para poder comprender esta enseñanza y podamos de alguna manera aplicarla a nuestra vida, Señor, el tiempo que nos queda en esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a buscar Génesis capítulo 3. Esta es y seréis como Dios, es una pequeña parte o la parte final de la tentación del diablo hacia los primeros seres vivientes, seres humanos, Adán y Eva, ¿no? Pero vamos a leer un poco Génesis capítulo 3, versículo a versículo, y lo vamos a comparar también con la tentación de Cristo, y vamos a extraer de allí una conclusión. En Génesis capítulo 3, bueno, no tenemos como un texto base, sino que vamos a ir estudiando Génesis capítulo 3. Comienza diciendo así, dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová, Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vemos que ese capítulo comienza con un pero. O sea, ya en los primeros 2 capítulos se habla de la creación del universo, del hombre, del sol, de las estrellas, y culmina con la creación del hombre y Dios saca a la mujer de la costilla de Adán. Y hay una parte en la Génesis capítulo 1 donde dice que cuando Dios termina todas las cosas, dice que vio que todo lo que había hecho era bueno. O sea, Dios mismo declara que lo que había hecho era bueno. Pero en el 3 aparece él, pero, ¿no? Eso significa que sucedió algo que no estaba, vamos a decirlo así, dentro de la voluntad perfecta del Señor. Y dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En este caso, la serpiente, hermano, la Biblia también más adelante lo llama la serpiente antigua, está hablando de Lucifer o Satanás, ¿no? Que ya no se sale del tema de la predicación, pero básicamente ya ese ángel llamado Lucifer ya había pecado, ¿no? Había pecado en los cielos, había sido arrojado a la tierra y en este caso utilizó a un animal, a la serpiente, para tentar al hombre, ¿no? Y le dice de esta manera a la mujer, no coma, con que Dios ha dicho no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Dios había establecido en Edén un huerto, el huerto de Edén, y había colocado todo tipo de árbol, pero le había dicho al hombre que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y bueno, la mujer estaba cerca del árbol, la serpiente estaba allí, no nos dice la Biblia cuánto tiempo pasó desde la creación del hombre, el estar en el huerto, hasta que si pasó un día, un año, un mes, un siglo, no sabemos cuánto tiempo pasó hasta el momento en que el hombre falló, ¿no? Y pecó. Y empieza la mujer a dialogar con la serpiente. Es como ya
un primer mal indicio, ¿no? Primero la mujer estaba muy cerca del árbol, porque Dios le dijo que no comieran, y se acercó bastante como para, para estar cerca de la serpiente que estaba allí. Y le dijo, ella empezó a hablar con la serpiente y le dice, Dios nos dijo que no comamos de él, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y otro mal indicio es que la mujer le añade algo, porque dice que Dios le dijo que no lo tocaréis. O sea, Dios nunca le dijo que no lo tocaran. Dios le dijo, no coman del árbol. Y esta persona ya empezó como a añadirle al mandamiento del Señor. Entonces, versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. De ahí viene el título de la predicación o de la enseñanza, que es, y seréis como Dios. Entonces, el versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El Señor había establecido que si el hombre comía del árbol, la ciencia del bien y el mal, le dijo de ciertamente morirás. O sea, el día que de él comiere, ciertamente morirás. O sea, el hombre iba a experimentar la muerte. Y la serpiente le está diciendo a la mujer que es mentira. O sea, que no es que va a morir, sino que Dios sabe que el día que coman de ese árbol, sus ojos serán abiertos y van a ser como Él, como Dios, conociendo el bien y el mal. Bueno, el versículo 6 sigue diciendo así, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos. Ahí empezamos a ver un poco como que es el deseo de los ojos, que habla el apóstol Juan, habla de la vanidad de la vida, el deseo de los ojos, los deseos de la carne. O sea, ella vio que era agradable y bueno para comer, o sea, el comer, en este caso se puede asociar con los deseos de la carne, ¿no? Algo físico, algo tangible, algo que se puede tocar o palpar o experimentar de esa manera, y la parte de los ojos, ¿no? Es él vio que era agradable a los ojos. Y aquí también tenemos incluido lo que es la vanagloria de la vida, porque dice que ella vio que era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, allí de alguna forma están mezclados, vamos a decirlo así, o presentes las tres formas de tentación que el apóstol Juan o la escritura señala hacia el hombre, ¿no? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y dice que nada de eso procede del Padre, sino que procede del mundo, ¿no? ¿Y quién es el príncipe de este mundo? O el Dios de este siglo, de este mundo, es el diablo. Del mundo en el sentido del mundo espiritual, o sea, del sistema que nos quiere a nosotros influir, no del mundo a nivel de quitarle su soberanía a Dios o de disminuir el poder de Dios, sino que el diablo opera en una esfera económica, social, política, o sea, él opera en un sistema de gobierno o un sistema social que trata de invadir y corromper la sociedad, y corrompernos a nosotros. Entonces, allí la mujer experimenta, ¿no?, esos tipos de tentación, y el asunto es que cayó, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, el hombre allí, lo que dicen muchos estudiosos es que el hombre no fue tentado como fue tentado la mujer, sino que el hombre como que directamente comió, o sea, no hubo un proceso de tentación como en el caso de la mujer. O sea, el hombre pecó porque, en palabras coloquiales, le dio la gana. O sea, bueno, está bien, como. Entonces, la serpiente utilizó en su astucia, tentó a la mujer y a través de la mujer alcanzó al hombre, ¿no? Dio comer a su marido, el cual también, así como ella, el cual comió así como ella. Y el verso 7 trae las consecuencias, ¿no? Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, su entendimiento se abrió. No es que no veían, no físicamente. O sea, ellos veían físicamente, pero espiritualmente entendieron que habían pecado, entendieron que estaban desnudos, entendieron una serie de cosas que entendemos que Dios en su plan, Él no había establecido que el hombre viviera, que sintiera vergüenza, que sintiera frío, calor, o sea, que sintiera ciertas cosas. Y ellos,
al sentirse desprotegidos, sentirse pecadores, intentaron hacer lo mejor posible y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Se hicieron una ropa muy, muy rudimentaria, muy básica, ¿no? Algo que tal vez ni los cubría. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, el versículo 8, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, una de las primeras consecuencias del pecado es como que el conocimiento que tenemos de Dios se cierra, se embota en la mente, ¿no? Porque es contradictorio pensar que ellos hablaban con Dios, o sea, Dios se paseaba por el huerto y de un momento a otro ellos intentan esconderse de Dios, sabiendo que Dios está presente en todas partes. De un momento a otro, no, vamos a escondernos aquí detrás de este árbol. O sea, es algo que uno lo piensa un poco absurdo, ¿no? Pero a veces cuando estamos mal, cuando pecamos, cuando fallamos, nuestro conocimiento, entendimiento de Dios se pierde, o sea, se nubla. Y bueno, Dios hizo algo, ¿no? Dios los llamó. Dice el versículo 9 más, Jehová Dios llamó al hombre. Fíjese que llamó es al hombre, no llamó a la mujer, sino que directamente llamó al hombre. Porque, bueno, el apóstol Pablo también dice que el pecado entró al mundo por un hombre, ¿no? Porque el hombre como la cabeza de la creación, la cabeza del hogar, tiene esa responsabilidad, y aparte el hombre no fue tentado como Eva, sino que él parece que lo hizo deliberadamente, o sea, comió del árbol deliberadamente. Dios los llamó y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces el hombre, Dios no es que no sabía dónde estaba, pero Dios siempre a nosotros, Él sabe lo que hemos hecho, si hemos fallado, si hemos pecado, o sea, Dios conoce todas las cosas. Y Dios nos llama también a nosotros al arrepentimiento, y Dios nos llama a través de hermanos, a través de la palabra. O sea, Dios siempre va a utilizar un instrumento. Pero no es porque Dios no conozca las cosas, sino que Dios quiere que uno reconozca las cosas. Dios no quiere que uno haga como que, bueno, capaz Dios no me vio, capaz Dios no sabe, ¿no? O sea, Dios siempre va a dialogar con el hombre para eso. No porque Él no conoce todo lo que ha pasado, sino es para ver hasta dónde llega uno en su, ¿cómo se diría?, en la terquedad de uno, ¿no? No, bueno, Señor, pero no es así como tú dices. Imagínese esa pelea entre Adán y Dios, ¿no? Adán fue sincero en ese caso. Rápidamente dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. O sea, el hombre experimentó el miedo por primera vez, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esto tiene dos formas de interpretarse. Algunos lo dicen, lo más común es decir, bueno, el hombre estaba culpando a la mujer. O sea, el hombre rápidamente, no, la mujer que me dijo. La mujer, y a veces hacemos un chiste de eso, ¿no? Cuando pasa algo, no, la mujer. Pero tal vez Adán lo que estaba era siendo sincero. Simplemente está diciendo lo que pasó. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Puede ser que solamente está relatando los hechos, ¿no? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ese que ella sí dice, la serpiente me engañó. O sea, Adán dice, ella me dio, yo comí. O sea, fue sincero, no quise comer de la. Pero el hombre, la mujer dice, la serpiente me engañó. Y es verdad, la serpiente engañó a la mujer. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y después la serpiente volteó y no tenía a quién culpar. Porque uno decía al otro y la serpiente vio a los lados y dijo, bueno, no hay más, no hay de otro. Vean cómo la misericordia de Dios, no, porque Dios dialoga con el hombre y la mujer. Pero a la serpiente no le da oportunidad de nada. O sea, al diablo no le dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Pero por qué lo hiciste? Sino que de una vez le da un juicio. El primer juicio de Dios contra, en este caso, el primer pecado del hombre, el primer juicio es contra la serpiente. O sea, de una vez le da un juicio. No hay oportunidad. El versículo, bueno, le dice que será como bestia, ¿no? Ese instrumento que el diablo usó en ese momento
Esa serpiente, algunos dicen que tenía patas, otros dicen que tenía alas. Hay mucha especulación al respecto, bueno, pero le dice que a partir de ese momento se va a arrastrar. Significa que posiblemente antes no lo hacía. O sea, o caminaba, o nos dicen que volaba, porque hay algunas cuestiones en el Nuevo Testamento cuando habla de la serpiente antigua, que parece que volaba, porque dice que al dragón se le dio alas, o sea, hay unas figuras allí. Y si nos ponemos a pensar, en el huerto de Edén ningún animal hablaba. El único animal que habló era la serpiente. O sea, que pareciera que el diablo utilizó algo muy llamativo, se utilizó un instrumento o una forma muy milagrosa o sobrenatural o llamativa para captar la atención de Eva. O sea, me imagino que esa serpiente no era una serpiente horrorosa, ¿no? Sino que dentro de lo posible era cautivante, ¿no? Era algo curioso, era algo para poder acercarse, tal vez volaba, tal vez tenía patas, tal vez tenía un color llamativo, ¿no? Pero bueno, son especulaciones que se hacen, que tienen cierto valor, pero sí llamaría la atención de Eva que un animal le hablara. Llamaría mucho la atención porque no hay otro rastro, ni otra seña de que existiera eso en el huerto. Solamente hablaba Dios, Adán, Eva, y de repente ve un animal que le habla, ¿no? Entonces eso captó su atención. Porque el diablo no se va a presentar de manera que salgamos corriendo, ¿no? Porque no haría nada con eso. O sea, no cumple el objetivo. Tiene que presentarse a nosotros de una manera que por lo menos permita la tentación o permita el diálogo, o sea, armar algo allí, ¿no? Un engaño. No le sirve mucho como a veces se dibuja en el imaginario de las personas o en las películas, en los cuadros, qué sé yo, con cacho, cola, todo eso. Lo más probable es que si uno ve algo así, huya, ¿no? Salga corriendo. Si uno ve una figura así, lo más probable es que uno se asuste y deje las cosas como están. Pero se presenta, como dice la Biblia, como un ángel de luz. Se disfraza como algo bueno, como algo atractivo. Entonces, le dice que será mal entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, que andaría sobre su pecho y que comería polvo todos los días de su vida. Si usted ha visto algún documental de Discovery Channel, sale cuando la serpiente va comiendo, traga polvo. Ella va alimentándose y va tragando polvo también. Entonces eso es lo que Dios le está diciendo acá. Y aquí está la primera promesa del Evangelio, o sea, de la venida de Cristo, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, Cristo iba a venir algún día, esa simiente iba a venir, iba a matar la cabeza, a matar la culebra por la cabeza o la serpiente, yo le digo culebra. Iba a matar la serpiente por la cabeza. Pero el diablo le iba a hacer como un pequeño herida al Cristo, ¿no? El calcañar, o sea, el talón, la parte baja le iba a morder, que fueron esas cosas que pasó el Señor en parte en la tierra, ¿no? Esas tentaciones, esas situaciones que él sufrió, no se comparan con las que Cristo le hizo a la serpiente antigua, que fue anularla, ¿no? Herirlo por la cabeza. Y luego comienza el juicio sobre el hombre y la mujer. En el verso 16 dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñorará de ti. Entonces, parece ser que la mujer antes del pecado no iba a dar a luz con dolor, y que esa voluntad en el matrimonio perfecta que debía existir, como de igualdad, en cuanto a ciertas cosas, se iba a perder, también se perdió también, porque dice que ahora el deseo de la mujer será para el hombre. Vean que en el Antiguo Oriente o en la misma Biblia, cuando una persona le coloca nombre a algo, o Dios le da nombre a algo, es un símbolo de autoridad. Adán le dio nombre a todos los animales, por ejemplo. Dios le cambia el nombre a las personas. No, tú eres, ahora serás llamado Pedro, ahora te llamarás así. O sea, ponerle nombre en la antigüedad a algo o a alguien era un símbolo de autoridad. El que colocaba nombre era superior al que recibía el nombre. Cuando Eva es sacada de la costilla del hombre, Adán no le da un nombre. Ella dice, esta será varona, o sea, reconoce su género nada más. Varona porque el varón fue tomado. O sea, había una cierta igualdad. No es, yo soy varón, ella es varona. Pero luego de la caída, Adán sí le da un nombre. Dice, ahora tú serás Eva. O sea, le está dando como, ahora sí, él tiene cierta autoridad sobre la mujer. Pero en principio no era así.
O sea, había cierta igualdad, no iba a haber un conflicto de voluntades. Ahora parece haber un conflicto de voluntades y ahí es que Adán le da nombre a la mujer en ese momento, en ese sentido, ¿no? Ese símbolo de autoridad. Entonces, esas fueron las consecuencias para la mujer, ¿no? Iniciales. El 17 dice así el verso. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea que el hombre ahora, él trabajaba en el huerto igual, cuidaba el huerto, pero no habían situaciones como las que iban a empezar a ver ahora, porque Dios maldijo la tierra. Por no maldecir al hombre, Dios maldijo la tierra. O sea, es como que el juicio de Dios venía sobre el hombre y se desvió y cayó sobre la creación. Entonces, cuando vemos la creación y vemos todo lo que está pasando, ¿no? Huracanes, tormentas, terremotos, contaminación, bueno, producto mismo del hombre, ¿no? Pero todas las cosas que están fuera de control en la naturaleza y que han venido empeorando siempre, son consecuencias de la maldición de Dios sobre la tierra. O sea, el pecado entró al mundo a nivel del hombre personal y a nivel mundial, a nivel universal. O sea, todo está viciado por el pecado. Y bueno, ahora el hombre tiene que trabajar y de repente ya no es que las sandías salían solas, y no, ahora tiene que sembrar, ¿no? No es que Adán hacía así, aparecía un montón de bananas, ¿no? Hacía, quiero bananas, y la banana salía sola. Ahora tiene que sembrar, ahora tiene que trabajar, sudar, ¿no? Entonces ya las cosas no iban a ser tan fáciles. El 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. O sea, todavía el hombre no se le daba permiso de comer carne. Pero bueno, iba a sufrir un poco más, cultivando la tierra. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, Dios está diciendo que el hombre en un momento específico iba a morir físicamente, porque ciertamente murió el hombre en principio espiritualmente. O sea, ya la comunión entre Dios y el hombre no iba a ser como antes del pecado, pero la muerte física iba a venir después. Y eso es algo que nosotros todos experimentamos, ¿no? La muerte física. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ya fuiste tomado, pues el polvo eres y al polvo volverás. Y acá viene lo que le decía, ¿no? Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva. Ahí es donde viene ese cambio, ¿no? De autoridad, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, Dios eliminó esa ropa de higuera, mató a un animalito y los vistió con las pieles, ¿no? Y este es el primer sacrificio que vemos por el pecado. Este primer sacrificio que vemos por el pecado lo hizo Dios. O sea, Dios lo hizo él mismo, ¿no? Derramó sangre por el pecado de la humanidad y cubrió su pecado. Cubrió el pecado del hombre y la mujer. Y luego también Dios hizo el último sacrificio, que fue Cristo. O sea, el mismo Dios hizo el primer sacrificio, el mismo Dios hizo el último sacrificio. El mismo Dios entregó su propio cordero, que era su hijo. O sea, todo esto es perfecto, ¿no? Dentro del plan de Dios y dentro de la Escritura. O sea, todo tiene una razón. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no largue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, el diablo, o la serpiente antigua, engañó a Eva diciéndole, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y aquí Dios está diciendo que ciertamente ahora el hombre conoce el bien y el mal. Entonces, esa es la diferencia entre la mentira y el engaño. Porque la mentira es como algo muy evidente, ¿no? Si uno dice una mentira, probablemente la otra persona sabe que le estás mintiendo. O sea, es como fácil de detectar. Y el problema del engaño es que viene mezclado, la verdad y la mentira. Una persona puede ser engañada, podemos ser engañados nosotros, pasar toda una vida y nunca supimos que fuimos engañados. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Ciertamente iban a conocer el bien y el mal, como le dijo la serpiente a Eva. Pero ¿qué pasa? Dios no quería eso. O sea, Dios no quería que el hombre conociera el bien y el mal, y menos que lo conociera por experiencia. Porque aquí dice que Dios conoce el bien y el mal, pero Dios no lo conoce como nosotros lo conocemos. O sea, Dios no puede experimentar el mal.
O sea, Dios no puede pecar, Dios no puede mentir, Dios no puede hacer muchas cosas. Él lo conoce porque es Dios, omnisciente, o sea, conoce todas las cosas. Pero no lo puede vivir, no lo puede experimentar. Y él era lo que él quería rogarle al hombre, ¿no? Que el hombre no experimentara el mal o el pecado. Entonces Dios dice, ahora es como uno de nosotros. Algunos dicen, bueno, aquí está hablando Dios con los ángeles, o está hablando es la Trinidad hablando, las tres personas de la divinidad. Otros dicen que Dios está hablando irónicamente, o sea, bueno, aquí Dios es como uno de nosotros, o sea, como una ironía, ¿no? Como medio sarcástico, ¿no? Esa parece ser que es una interpretación de las más correctas. Que es como Dios diciendo, bueno, el hombre, como que, bueno, no es lo que yo quería para el hombre, pero bueno, ahora es como uno de nosotros, o sea, conoce el bien y el mal. Y Dios hace otro acto de misericordia, que es eliminar o sacar al hombre del rango del árbol de la vida. Porque había un árbol de la vida en el huerto de Edén y un árbol del conocimiento bien y del mal. Y el árbol, si Adán y Eva comían del árbol de la vida, iban a vivir por siempre. Pero comieron del árbol que le dijeron no comieras. Ahora pues, el versículo 22, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Bueno, Dios tiene misericordia porque si Adán y Eva hubiesen comido del árbol de la vida en una condición ya pecaminosa, imagínense, serían personas inmortales, pecadoras, ¿no? O sea, pecadoras inmortales, o sea, nunca hubiesen dejado de pecar por los siglos de los siglos. O sea, Dios en su sabiduría, bueno, dice, lo primero que van a pensar esta gente es, no quiero morir, vamos a buscar el árbol de la vida, no quiero experimentar la muerte. O sea, Dios lo saca no porque Dios sea malo, sino porque el hombre ahora tiene que restaurar su condición espiritual para vivir por siempre, pero por siempre con el Señor en buenos términos. Porque la vida eterna no trata solamente, hermanos, de no morir para siempre. O sea, por no morir, imagínense cómo están las cosas, ¿no? Un mundo caído, un mundo que está maldito por Dios, o sea, una situación bastante complicada la que estamos viviendo, y que a nosotros nos prometan una vida por siempre en esta tierra, en estas condiciones. O sea, donde vamos a sufrir, no vamos a morir, pero vamos a pasar por todas las enfermedades inimaginables. Vamos a pasar por toda la corrupción inimaginable, por todas las maldades inimaginables, por todos los siglos. No, pero tranquilo, no vas a morir, solamente vas a sufrir por siempre en esta tierra. La inmortalidad en sí misma no es una bendición. O sea, la inmortalidad es buena si estamos con el Señor o con una naturaleza transformada, somos personas nuevas, resucitadas con otra naturaleza. Pero por no morir, no tiene caso no morir en un mundo caído. En ese sentido, bueno, hay personas que han buscado permanecer de alguna manera vivos y la ciencia sigue buscando la forma de extender la vida, de extender la existencia del hombre, pero bueno, sabemos que eso finalmente será imposible y que sin el Señor y sin la vida en el Señor no tiene mucho sentido vivir así. Entonces Dios hizo eso, ¿no? Sacó el versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. O sea, que Edén era como un lugar, Edén era una parte del mundo, un lugar específico. Dios lo saca de allí y fuera de allí no está el huerto, ¿no? Y el hombre empezó a trabajar el huerto allí, fuera del huerto. El Edén ya se perdió. El Edén de ese tiempo, ya el mismo pecado y la corrupción de la tierra se fue perdiendo todo eso. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. O sea que Dios, sabiendo que el hombre podía, ¿cómo se dice?, buscar la manera de entrar al huerto y al árbol de la vida, Dios colocó allí unos guardianes, ¿no? Unos querubines, unos ángeles, para que el hombre no fuera a intentar volver. Entonces, este es más o menos el relato de la caída del hombre, ¿no? Y el Señor Jesús, como el segundo Adán, como un segundo hombre perfecto, él también padeció estas tentaciones. Entonces ahora vamos a compararlo con Mateo capítulo 4. Vamos a ir a Mateo capítulo 4.
vamos a ver más o menos lo que el Señor hizo por nosotros, ¿no? En Mateo 4 nos habla de la tentación de Jesús. Yo por acá tengo mi bosquejo. Jesucristo, hermano, es Dios encarnado, es el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios es Dios, o sea, es divino, ¿no? El hijo de un ser humano es humano, el hijo de un perro es canino, o sea, es perro también. Entonces el Hijo de Dios es Dios. Por eso cuando Jesús decía que él era el Hijo de Dios, lo querían apedrear, porque la gente entendía lo que estaba diciendo. Él estaba diciendo, yo soy divino. Él decía, mi padre trabaja y hasta ahora yo también trabajo. O sea, cuando era un sábado, ¿no? Lo querían apedrear por eso. ¿Por qué? Porque el sábado se creó para el hombre, o sea, el día de descanso, vamos a decirlo así, que luego fue cambiado para el domingo. Pero el punto es que él está diciendo que a él no le aplica esa situación de los hombres totalmente, porque él es más que un hombre verdadero, él es Dios también. Él está diciendo, mi padre trabaja, yo también trabajo. O sea, el sábado a mí no me aplica el sábado. O sea, yo sigo haciendo la obra de mi padre, porque yo soy el Hijo de Dios, o sea, yo soy divino también. Y los judíos medio que se tapaban las orejas, agarraban piedras, querían apedrearlo por blasfemia. Cuando Jesús estuvo en el primer juicio que le hicieron, el sumo sacerdote le decía, pero dinos abiertamente, ¿eres tú el Hijo del Altísimo? O sea, Jesús le dice, tú lo has dicho. Para nosotros, en nuestro concepto o nuestra cultura, si alguien nos dice algo y uno le dice, tú lo has dicho, es como medio, cae mal, no es como retando a la persona. Pero para un judío de ese tiempo era la respuesta correcta. Cuando alguien decía algo que era verdad, tenía que decir, tú lo has dicho. O sea, no se tomaba de manera ofensiva. A ellos los ofendió porque él estaba reconociendo abiertamente que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías, el Salvador, y que era divino también. Entonces, ese Dios hecho hombre también fue tentado. ¿Por qué? Porque también es hombre, ¿no? Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, Jesucristo es la única persona que tiene dos naturalezas. Nosotros eso lo podemos afirmar por la Biblia, pero no lo vamos a poder llegar a entender en su totalidad, porque no podemos concebir una persona que sea totalmente humana, pero también tenga toda la divinidad dentro de él y tenga toda la potestad divina, ¿no? O sea, tiene dos naturalezas, pero es una sola persona. Eso no lo podemos nosotros abarcar, pero lo podemos probar por la Biblia. Bueno, él fue tentado. En Mateo capítulo 4 dice así, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, que el que lo llevó al desierto fue el Espíritu Santo. O sea, no lo llevó alguien más, no fue que se perdió por allí, sino que el Espíritu Santo lo llevó para algo, ¿no? Para ser tentado por el diablo. O sea, para ser probado por el diablo, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo es un osado, ¿no? Porque sabe que él es el Hijo de Dios, que es Dios encarnado, y va y le dice, mira, vamos a tentarlo, ¿no? Dice que después de 40 días tuvo hambre, y el diablo la primera tentación que le dice es que convierta esas piedras en pan. Esto se puede entender como los deseos de la carne. O sea, Cristo fue tentado como nosotros, pero conforme a nuestra semejanza. Porque la naturaleza humana de Cristo no es idéntica a la de nosotros, porque nosotros somos caídos, somos una raza pecadora. Pero la naturaleza humana de Cristo es una naturaleza perfecta, es una humanidad perfecta. Nosotros no podemos comparar la humanidad, vamos a decirlo así, de nosotros con la de Cristo, para entender quién es un verdadero hombre, ¿no? Sino que tenemos que comparar es a Cristo con nosotros. O sea, Él tiene la humanidad perfecta. O sea, la forma que Él actuó, que Él vivió, es lo que nosotros debemos buscar seguir. Pero si empezamos a comparar a nosotros con Cristo para entender algunas cosas, no va a funcionar. Porque nosotros tenemos ya una naturaleza caída. Y Cristo no tiene una naturaleza caída humana. Cristo fue tentado, pero Él no tenía concupiscencia. Nosotros tenemos concupiscencia. Hay cosas
que nos tientan a cada uno de nosotros. Nosotros sabemos cuáles son, cada uno individualmente. Y esas cosas producen en nuestra voluntad como un deseo de hacerlo, seguirlo, probar. ¿Ves? Esos son productos de la concupiscencia. Pero Cristo no tiene concupiscencia. Eso para nosotros es difícil de entender o de ver, porque su naturaleza humana es perfecta. Cristo no podía pecar, o sea, Él es impecable. Dios le dice a María, el ángel Gabriel, que de ella nacería un santo ser, y el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, no es que las tentaciones de Cristo sean falsas, sino que su condición humana es tan distinta a la nuestra que nosotros no lo vamos a captar. Es como que yo le diga en este momento, bueno, hermano, piense que, a veces yo uso este ejemplo, ¿no? Fue a comparar con el kiosco con 1.000 pesos y en vez de darle vuelto 500, le dieron 2.000 pesos de vuelto. ¿Qué hace usted? Y veo que están pensando qué hacer, ¿no? O sea, lo estoy tentando, ¿eh? Esa es la concupiscencia, ¿no? Oye, sentimos algo internamente que nos hace, ¿qué hago? Jesús no tuvo ese ¿qué hago? Automáticamente, él no tuvo nada que lo motivara a decir, no, ¿será que me lo quedo? No. Porque alguien se lo puede caer y decir, gloria a Dios, Señor, gracias. Gloria a Dios, estaba pidiendo, necesitaba, Señor, gracias, Señor. No, te devuelvo. Porque cuando esa persona cierre la caja y todo y vaya a hacer las cuentas, tiene que poner la plata a esa persona. O sea, está robando a la persona. Entonces, Jesucristo no tuvo concupiscencia, Él no tuvo esa lucha interna que tenemos nosotros, no la tuvo. Él era tentado, sí, pero conforme a nuestra semejanza. Tentado sin concupiscencia, o sea, Él no podía fallar, no iba a fallar. Pero el diablo lo intenta. El diablo va y lo intenta. Vamos a tentarlo a ver si como falló el otro en el Edén, capaz este falle también. Entonces Cristo tuvo que pasar por estas cosas, pero no iba a fallar. Pero vemos cómo Él hizo para vencer la tentación. Dice, escrito está, Él le responde y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Él está respondiendo con la palabra. Otra cosa curiosa acá es que creo que el apóstol Pablo dice que nosotros no hemos sido tentados con cosas que no sean humanas, o sea, que no hemos sufrido tentaciones que no sean humanas, o sea, que no hemos batallado hasta la sangre luchando contra el pecado. O sea, que nosotros a veces no luchamos nada, sino simplemente pecamos, o sea, nos dejamos arrastrar. Pero él está diciendo que nosotros no somos tentados con algo que sea sobrenatural, sino que siempre van a ser cosas que nosotros mismos podemos vencer en el Señor. Pero fíjese, esta primera tentación es muy curiosa porque Dios le dice, el diablo le dice a Jesucristo, que es Dios, hecho hombre, le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué ser humano común y corriente se le pudiera tentar de esa manera? ¿A cuál ser humano común y corriente le pudiéramos decir, convierte estas piedras en pan? No existe un ser humano común y corriente que se le pueda pedir algo sobrenatural. Ahí vemos cómo están las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina. O sea, Él fue tentado en las dos cosas, porque no es que Jesús era mitad humano, mitad divino, era como un transformer, no un robot, una cosa así. Ni era como que era dos personas y a veces hablaba como humano, a veces hablaba como Dios, no. Eso es un misterio. Una sola persona con dos naturalezas. Solamente que Él no fue tentado, movido con concupiscencia. Pero Él padeció las tentaciones que padeció para vencer al diablo, para darnos ejemplo a nosotros y para mostrarnos pues, el camino a vencer estas cosas. Entonces eran tentaciones muy específicas, ¿no? Muy específicas para una persona en su condición. Entonces el diablo, bueno, viene el versículo 5, la siguiente tentación dice así, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Él está diciendo, yo soy Dios. O sea, no puedes tentar al Señor tu Dios, o sea, estás enfrente de Dios. Y Él cita la Biblia, ¿no? El diablo cita allí la Biblia. Cita unos salmos allí.
A mí no me gusta mucho esa afirmación que a veces uno usa, ¿no? Uno la escucha, de que el diablo es el mejor teólogo del mundo, que no hay mejor teólogo que el diablo, que sabe la Biblia de adelante para atrás. Eso depende de qué entendamos por teología, ¿no? La teología es el estudio de Dios, pero el estudio de Dios debería llevarme a mí a obedecer a Dios. O sea, conocer a Dios no intelectualmente, sino para actuar conforme a eso. Entonces, por más conocimiento que pueda tener el diablo de la Biblia, no le sirve de mucho porque no la puede aplicar. O sea, no la puede vivir, no la puede. Entonces, no, a mí no me gusta mucho. Yo respeto a veces esa forma que se expresan algunos, como que colocan a Satanás como un erudito, ¿no? Pero la erudición, si vamos al caso, no nos garantiza salvación. O sea, no es que no vamos a estudiar y prepararnos, no hay que estudiar y prepararse. Pero no hay que confiarse de eso. O sea, porque por conocimiento, agarre internet, compre un montón de libros, esfuércese, se sienta, estudia, yo sé que va a aprender. Y va a superar a muchos tal vez. Pero eso no me garantiza nada. Entonces no creo que el diablo sea el mejor teólogo del mundo, ni el más sabe Biblia del mundo, porque no conoce la forma de aplicarlo ni lo puede hacer. Entonces no le demos nosotros, no olvidemos que existe ese mundo espiritual donde Él reina, pero tampoco le demos tantas veces tanto valor o tanto poder. Entonces, esto, si el convertir las piedras en pan se puede asociar con los deseos de la carne, porque le dio hambre al Señor. O sea, es algo carnal, pero no en un sentido sexual, ¿no? Pero algo en un sentido físico, ¿no? Esto de lanzarse desde el pináculo del templo y que vengan los ángeles y vuelen y lo recojan en el aire, eso se puede asociar con los deseos de los ojos. O sea, eso es querer ver un milagro. Eso es algo, Jesús fue tentado también con el deseo de los ojos. Como que el diablo quería que dijera, dale, pues me lanzo y vas a ver cómo de verdad vienen los ángeles y vuelo. O sea, ¿y qué iba a ganar con eso la gente? O el diablo, mira, sí, es verdad, vuela. Y la gente maravillada viendo eso. ¿Se imagina la gente viendo eso? Alrededor de Cristo, no sé, aplaudiendo. O sea, ese show no era la voluntad de Dios. O sea, a veces cuando hay personas que tienen ciertos talentos, o yo no voy a decir dones del Espíritu Santo, pero tienen ciertos talentos que a veces no vienen de Dios, sino también del mismo diablo, que flotan en el aire, que te adivinan cosas, o a veces una habilidad natural, o a veces algo que sí opera allí, porque existe ese mundo espiritual y te saben cosas de tu vida y todo eso. Eso no son milagros, son cuestiones a veces paranormales, a veces psicológicas, que si no llevan al arrepentimiento o no llevan a algo moral, algo que tenga un bien moral, es un show más. O sea, es un show, es una cuestión para llamar la atención, para sacar dinero, para traer gente a un lugar, pero si no tiene un beneficio moral detrás de eso, no sirve. Cuando Cristo hacía milagros de sanidad y todo eso, más bien Él le decía a la gente, no, ven acá, no hagas escándalo, o sea, haz silencio, ve, haz esto, no hagas más aquello. Jesús no estaba pregonando, mira, yo lo sané. Entonces, cuando veamos ese tipo de milagros y ese tipo de cosas, hay que pensarlo dos veces. O sea, ¿qué está buscando la persona? ¿Está buscando fama? ¿Está buscando llamar la atención? Porque puede ser que hayan cuestiones que uno ve y sí son verdad. O sea, oye, sí, esta persona le ora a la gente y se cura de esto. Y la gente va y cree y se cura. Pero ¿qué hay detrás? ¿O qué función tiene? ¿O qué objetivo tiene eso? Entonces hay que tener cuidado con esas manifestaciones que pueden ser beneficiosas para el hombre, pero puede ser que el origen de eso no sea Biblia, no sea Dios, sino que esté operando otro asunto allí. Entonces, esto es comparable con el deseo de los ojos. O sea, Cristo fue tentado con el deseo de los ojos. No como nosotros somos tentados, pero como Él era Dios y hombre, sus tentaciones son muy específicas y nos representan a nosotros. Entonces, nosotros nos vemos representados, o Él representó la humanidad en esa área, en esta parte. Así como Eva dice que vio el fruto que era agradable a los ojos. Entonces, el diablo quería que Jesús también hiciera algo que fuese agradable a los ojos de la gente, no agradable a los ojos de Él. Jesús le dijo igual, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, ese versículo 7. En el 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado
me adorares. O sea, aquí está siendo tentado Jesús con la vanagloria de la vida, ¿no? O sea, tener todos los reinos del mundo, tener todas las cosas que nos puede ofrecer el Dios de este siglo, ¿no? Porque lo que se entiende es que cuando Adán falló, cuando Adán pecó y toda la humanidad asume esas consecuencias, es como que Adán pierde el control o el poder, vamos a decirlo así, de la tierra, ¿no? Que debimos gobernar la tierra de una forma, pero bueno, el pecado dañó todo y el diablo ahora es el que opera en el mundo, ¿no? Entonces, él está ofreciendo a Cristo algo que él tiene. O sea, el diablo vamos a decirlo así, es mentiroso, padre de mentira, todo, pero hay cuestiones que él son reales. O sea, él tiene el poder de darle a las personas muchas cosas. Y le está ofreciendo a Cristo algo real. Mira, si tú me adoras, yo te doy todo. O sea, ve ahí también el valor de la adoración, ¿no? O sea, a veces de esta cosa también aprendemos. Porque el diablo está equiparando todos los reinos del mundo con simplemente adorarle. O sea, que adorar al Señor tiene un valor alto, ¿no? Lo tenía para el diablo. O sea, no le ofreció algo pequeño. Le dijo, bueno, te doy todos los reinos, los imperios, todo lo que tú quieras. Solamente arrodíllate un rato y adórame. Y el Señor le dice, no. El versículo 10. Vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Entonces el Señor siempre utilizó la palabra, ¿no? Él es la palabra hecha carne, ¿no? Encarnada, pero él citó siempre la Biblia bien citada, citada en un sentido correcto y todo para deshacerse de las tentaciones. Y dice el versículo 11, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿A quién le servían? Amén. No, porque eso uno lo lee rápido y dice, aquí el diablo lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Será que le servían al diablo? Le servían al diablo. No, el Señor, también los ángeles le servían. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4. Vamos a leer unos textos allí. Hoy vamos a terminar. Parece que vamos a terminar rápido hoy. Hebreos capítulo 4, versículo 14. 4:14. ¿Por qué decimos todo esto? ¿No? Hemos comparado la caída del hombre, las tentaciones que tuvo Adán y Eva, ¿no? La hemos comparado con las tentaciones de Cristo, ¿no? Que salen en Mateo, salen en otros evangelios, pero tomé Mateo. Y vemos que el Señor fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, porque Él vino en semejanza de carne de pecado. Esa palabrita semejanza hay que tenerla clara, porque Jesucristo no vino en la misma condición que nosotros. Su humanidad no es idéntica a la de nosotros. La humanidad de Cristo es aquella que nosotros no pudimos tener. O sea, esa humanidad perdida del Edén, que si comía el árbol de la vida, iba a ser una humanidad que no iba a ser tentada, o sea, que no iba a caer en pecado, que no iba a morir más. Esa humanidad es la que Cristo vino. O sea, Él no vino con una humanidad débil o caída, o sea, en el sentido de, no es que su carne era sobrenatural o no, sino que vino en una condición que nosotros ahora anhelamos tener. O sea, esa es la promesa de la resurrección, que nosotros vamos a ser semejantes a como Él es. O sea, su humanidad nosotros para entender quién es verdaderamente un verdadero hombre o mujer, tenemos que ver es la humanidad de Cristo. Y a partir de allí, vernos a nosotros. No vernos a nosotros primero. No, el Señor debe ser así como yo en este sentido. Eso es un error, porque su humanidad nos supera a nosotros. O sea, no era un superhombre, no volaba, no, nada de eso. Pero vemos cuestiones que eran lo que Dios quería para nosotros. El pecado no es esencial en la vida de nosotros. O sea, el pecado fue un error, o sea, un fallo, ¿no? Del hombre, pero no era parte de la naturaleza humana. La naturaleza humana era sin pecado al comienzo. Igual eso es un poco como un misterio, porque Pablo dice que primero viene lo terrenal y luego viene lo espiritual. Dice que el primer hombre fue hecho un alma viviente. Cuando leemos Génesis dice que Dios tomó el polvo de la tierra y le dio aliento de vida y fue el primer hombre, un alma viviente. Pero dice que el segundo Adán, porque Jesucristo lo llaman el segundo Adán, es un espíritu vivificante. O sea, la única persona que ha existido antes de nacer, mira como suena, ¿no? La única persona que ha existido antes de nacer es Cristo. Nosotros
Cuando comenzamos a existir, cuando nacemos. Bueno, usted cree en la reencarnación y que viene usted fue el rey de Inglaterra del siglo III, no sé. La única persona que ha existido antes de nacer es Cristo. Cristo es el único, Cristo nació 2 veces también. Nació en la eternidad del Padre, o sea, siempre ha sido Dios, siempre ha estado con el Padre, y nació terrenalmente también. Nosotros tenemos que nacer 2 veces también. No en el mismo sentido, ¿no? Nacemos nuestros padres y tenemos que nacer de nuevo en Cristo. Pero hasta en eso somos semejantes. Él nació 2 veces. Nació en la eternidad y nació en el tiempo. Eso es algo que es grande también. Entonces, su humanidad, él es un espíritu vivificante. No es que Dios creó al hombre, ese es uno también, tiene un concepto del primer hombre como que él era perfecto. O sea, la Biblia dice que Dios vio que todo era bueno. El hombre no fue creado ni perfecto ni imperfecto. Porque a veces tenemos un concepto de las cosas como muy blanco y negro. Sino que Dios hizo al hombre conforme a unas condiciones dadas, o sea, un mundo, un planeta, un aire que respirar, un agua para nadar, o sea, Dios hizo unas condiciones específicas, con un grado de perfección específica, que él debía tomar del árbol de la vida para complementar eso. Entonces, si Adán hubiese sido perfecto, hermano, como a veces lo pensamos, no hubiese pecado. Porque algo perfecto es algo que no se le puede añadir más. Algo perfecto es algo que no puede mejorar, algo que ya está completo. Entonces, ni Dios creó al hombre, ni perfecto ni imperfecto. Dice que lo creó bueno. O sea, Dios que lo que ha hecho era bueno. O sea, Él lo quiso hacer así. Que caminara, que hablara, que tuviera un cuerpo físico. Los ángeles nos superan a nosotros. Si hablamos en grados de perfección, los ángeles nos superan. El ángel no tiene un cuerpo físico. El ángel no está limitado a ciertas cuestiones de espacio y de tiempo. De hecho, el mismo libro de Hebreos dice que Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles y que Cristo en su divinidad es superior a los ángeles. O sea que en su humanidad, Dios fue creado un poco menor que los ángeles. ¿Quiénes son un poco menor que los ángeles? Los seres humanos. ¿Quién es superior a los ángeles? Dios. Entonces Cristo en su humanidad es un poco menor que los ángeles, o sea, está con nosotros en la humanidad. Pero en su divinidad Él es superior a los ángeles. O sea, en su divinidad Él es Dios. Entonces, el alma es un alma viviente, es un poco menor que un espíritu vivificante. Jesucristo no fue un alma viviente como Adán y Eva, sino que fue un espíritu vivificante. O sea, es una persona que viene del cielo. Dice que nadie descendió del cielo, sino el que viene del cielo. Nadie subió al cielo, sino el que vino del cielo, que es el Hijo del Hombre, dice el mismo Jesús, que está en el cielo. Otro misterio más, porque Él está diciendo que nadie vino de allá, sino que Él, que conoce las cosas del cielo, y que Él está todavía allá. O sea, dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, Él habla de Él mismo estando con los discípulos, como estando presente en los cielos también. Porque Él es Dios y es hombre. No es que Él quedó vacío el cielo y el universo de Cristo cuando estaba encarnado. Él conocía todas las cosas. O sea, sigue siendo el mismo Dios. Entonces, ese hombre perfecto llamado Cristo, él padeció todas las cosas que hemos venido diciendo. Cumplió, venció las tentaciones, o sea, venció lo que Adán y Eva no vencieron, no lo vencieron. Él sí lo venció y eso trajo un beneficio. En Hebreos 4:14 dice así, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, imagínense, el sumo sacerdote de nosotros traspasó los cielos, o sea, subió hasta la presencia del Padre. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, Cristo se puede compadecer de nuestras debilidades. Él es compasivo con nosotros. Él fue tentado en todo. Hay otros textos en Hebreos que dice que fue tentado en muchas formas. No es que el diablo en Mateo 4 lo tentó y se fue y lo dejó así. No, la Biblia da a entender que en otras ocasiones también fue tentado. Solamente que en Mateo 4 es donde fue lo más difícil, ¿no? Y bueno, también era tentado por los hombres, cuando le preguntaban cosas, querían ver si se equivocaba en algo, algunos lo querían hacer rey antes de tiempo, o sea, fue tentado en todas las cosas, en ese sentido también. Pero este sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. El versículo 15 dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, ¿ve? Como le decía, pero sin pecado. O sea, fue tentado, pero sin caer nunca en pecado y sin concupiscencia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias. Entonces, Cristo, como sumo sacerdote, Él no tiene que ofrecer por Él mismo sacrificio, ¿no? En la antigüedad un sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por su propio pecado para luego poder ofrecer por los demás. Pero Él no, o sea, Él es perfecto. Dice que él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y sentarse es un símbolo de que su obra ha sido terminada y es perfecta. El sumo sacerdote en la antigüedad solo podía sentarse luego de terminar todos los sacrificios. O sea, hasta que el último corderito fuera sacrificado, él se sentaba. O sea, era un símbolo de, bueno, hasta hoy es sacrificio, hasta hoy trabajé. Cristo se sentó y no se va a parar de nuevo hasta que venga de nuevo. O sea, no hay más sacrificio por los pecados. O sea, no hay otra forma de acercarse al perdón del Señor sino a través de Cristo. Entonces, por eso dice el verso 16 en Hebreos 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y la gracia para el oportuno socorro. O sea, que Cristo puede tener misericordia de nosotros, una misericordia real, porque padeció y sufrió y aprendió y conoce lo que es ser tentado, y no es que nos avala nuestras caídas, ¿no? Obviamente que no, pero es misericordioso. Y en la Escritura hay un salmo que dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Nosotros somos muy rápidos para juzgar. A veces nos cuesta no juzgar a las personas, ¿no? Pero dice que Dios se place en hacer misericordia. O sea, Dios prefiere hacer misericordia que juicio. Solo que en nuestra naturaleza humana, a veces yo veo a veces ciertas enseñanzas o predicaciones donde como que a uno le gusta sentirse mal en el sentido de que eres pecador y eres un vil. No es verdad todo eso, pero a veces nos olvidamos del otro lado, que es la misericordia. Somos polvo, hermano. Hemos hecho del polvo, vamos al polvo. Cosas que hoy no sabemos las estamos aprendiendo tal vez hoy. Tal vez hay cosas que yo he dicho hoy que usted ya las sabía, otras las está aprendiendo. Yo estoy aprendiendo también acá. Usted no crea, uno no tiene una idea, uno estudia, uno se encomienda al Señor, pero a veces enseñando también Dios le abre entendimiento a uno algunas cosas. Entonces, Dios va a tener misericordia de nosotros. O sea, el conocimiento de las cosas intelectualmente es bueno, pero eso no nos salva eso. Yo a veces tengo un problema con personas o hermanos, ¿eh?, que creen que por conocer algo o que porque adquieren cierto entendimiento, eso les da un valor superior espiritual, o qué sé yo, o un rango, no sé, porque eso es falso. O sea, de hecho, la Biblia combate mucho eso. Eso fue un error del primer tiempo de la iglesia, se llamaban los gnósticos, ¿no? Por ahí hay unos que son gnósticos, la hermana Nimia me contó algo de eso también, eso existe en todas partes todavía. Los gnósticos decían que había que conocer algo para salvarse, ¿no? Tienen que tener un conocimiento especial. Oh, ven para acá, yo te voy a mostrar algo que nadie sabe, que nadie conoce. Solamente si conoces eso, te salva. Entonces, nosotros no somos gnósticos, o sea, nosotros no nos vamos a salvar por conocimiento. El conocimiento nos debe alimentar espiritualmente para entender lo que Cristo ha hecho, todo eso, pero no nos favorece si nos quedamos solamente allí, si no nos vamos a la práctica, o si vamos a usar ese conocimiento solamente para decirle al otro, yo sé más que tú. O sea, nosotros no estudiamos, nos preparamos solamente para sentir que sé más que el otro, o que yo conozco y el otro no conoce. Si usted conoce algo y lo puede enseñar, enséñelo. O sea, no se quede con el conocimiento. Pero no pensemos de esa manera. Y el que usted ve que está fallando en algo y puede corregirlo, con sabiduría también hágalo o instrúyalo. Pasa que nos cuesta a veces verlo de esa manera, ¿no? Entonces, el Señor tiene misericordia de nosotros. Y acá en Hebreos capítulo 5, versículo 7, ahí cerquita, Hebreos 5, 7, dice así. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte,
fue oído a causa de su temor reverente. Se dice que Cristo, cuando estuvo acá en la tierra, Él ofreció ruegos y súplicas, y lo hizo con clamor. Y porque solamente el Padre podía librarlo de la muerte, ¿no? Pero sabemos que Él cumplió la voluntad del Padre, que finalmente Él fue a la cruz y murió. Y dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea, el Hijo de Dios, que viene del cielo, él no sabía lo que era obedecer en la práctica, ¿no? Porque Él siempre estuvo con el Padre y con el Espíritu Santo, eternamente en el cielo, los tres juntos, por siempre. No había nada que obedecer. O sea, hay una comunión perfecta, un amor perfecto, una santidad perfecta. El Hijo de Dios en el cielo no sabe lo que es obedecer, él simplemente existe con el Padre, existe allí, en perfección. Cuando viene a la tierra, dice acá, y aunque era hijo, o sea, aunque era Dios, aunque nunca fue desobediente, él aprendió lo que era la obediencia. No es que Cristo aprendió lo que era la obediencia porque era desobediente, no, sino que él aprendió lo que era la obediencia porque nunca la pudo practicar. Él en la tierra, el Padre le decía, haz esto. Ah, bueno, está bien, yo siempre hago la voluntad de mi Padre, dice él. Yo hago lo que siempre le agrada al Padre, dice Jesús. No porque haya sido desobediente antes, sino porque no tuvo la oportunidad de experimentar algo que es algo terrenal. Nosotros sí experimentamos la obediencia porque somos desobedientes. Pero Cristo tuvo que humillarse hasta eso. Tuvo que aprender lo que era obedecer sin ser desobediente. Es difícil a veces de verlo porque nosotros estamos acostumbrados a comparar nuestra humanidad con la de Cristo y no la de Cristo con la de nosotros. O sea, Él era un hombre perfecto, ¿no?, en su humanidad. Entonces, por ese padecer, por esas situaciones que Él vivió en la tierra, Él aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿ves?, eso le dio a Él un perfeccionamiento. ¿En qué sentido? De que Él pudo experimentar cuestiones que en la divinidad no podía hacerlo. Por ese perfeccionamiento vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, Él fue aún perfeccionado, o sea, por el sufrimiento, ¿no? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso es el orden de Melquisedec. De repente lo veremos en otro lado. El punto es que el sacerdocio de los levitas, las cuestiones de la ley, eso quedó abolido. O sea, nosotros no tenemos que hacer sacrificios de animales o guardar las fiestas judías, no, nada de eso. O sea, eso ya quedó abolido porque este sacerdocio quedó eliminado. O sea, Cristo ya cumplió eso. Vamos a terminar con Apocalipsis 22. Hemos visto cómo Cristo fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, y en paralelo con la tentación de Adán y Eva, ¿no? Con esa situación que hubo en el Edén. Pero la diferencia es que Él venció. O sea, Cristo no cayó como cayó Adán y Eva. Y vemos los beneficios, ¿no? Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Y ahora vamos a ir cerrando con Apocalipsis 22, desde el versículo 1 al 7 vamos a leer. Dice, después me mostró un río limpio. Esto ya el Apocalipsis, hermano, es un libro muy complejo, ¿no? Tiene muchas cosas que están claras, otras que son difíciles de uno ver. Hay mucho debate allí. Pero lo que nos garantiza el Apocalipsis es que ganamos. O sea, hay una frase por ahí que dice, he leído el final del libro y ganamos. O sea, ¿cuál libro? La Biblia. O sea, que a pesar de todo lo que estamos viviendo en esta tierra, la garantía del Apocalipsis es que vamos a estar con el Señor. O sea, que ya esto es una guerra ganada ya. O sea, tenemos batallas acá, individuales, pero la guerra ya está ganada. O sea, la guerra ya la ganó el Señor. Entonces, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. O sea, es la restauración del Edén. O sea, ese árbol de la vida que había sido perdido, que había sido sellado por el Señor con querubines, que nadie se acercara, bueno, ese árbol de la vida vuelve a estar presente ahora en el fin de los tiempos, ¿no? En esa nueva ciudad, esa nueva tierra que se nos promete, dice el versículo 3, y no habrá más maldición, o sea, porque saben que la tierra fue maldecida por Dios, dice que ya no, y no habrá más maldición,
y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Entonces en ese cielo nuevo y esa tierra nueva no hay ni siquiera sol. Ese sol que vemos nosotros allí parece ser que no va a ser necesario un sol en la nueva tierra y nuevo cielo que Dios nos promete, porque Dios mismo, imagínense, uno lo dice y lo piensa, pero es difícil de imaginar, ¿no? Cómo podemos nosotros, imagínense lo distante que está el sol y lo grande que es y cómo ilumina, ¿no? Y cómo quema y cómo... pero vamos a estar en presencia de un sol más brillante y no vamos a sufrir esas consecuencias de este sol terrenal, que a veces no lo podemos ver directamente, ¿no? Pero a Cristo lo vamos a ver directamente. Eso es una cosa grandiosa y misteriosa, ¿no? Que el rostro del Señor va a iluminar todo, o sea, va a ser más brillante que el sol. Y es un sol que no nos va a quemar, no nos va a hacer daño, ¿no? Entonces, bueno, hermano, esa ha sido la enseñanza de hoy. Ciertamente el diablo dijo algo que era parte de la parte mentira, y seréis como Dios, sí, somos como Dios, lamentablemente, porque conocemos el bien y el mal, pero por experiencia. No era la voluntad perfecta de Dios. El Señor vino a la tierra, padeció las mismas tentaciones, conforme a nuestra semejanza, venció, ahora es nuestro sumo sacerdote, tiene misericordia de nosotros, y nos promete este cielo nuevo, esta tierra nueva, y nos promete esta presencia de Él como un sol que nosotros no podemos concebir totalmente ahora. Entonces vamos a estar orando, hermanos, agradeciendo al Señor, y continuamos entonces con el servicio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora. Nos has permitido compartir estas palabras, Señor. Hemos dicho muchas cosas, Señor, acerca de la tentación, acerca de tu venida, acerca de tus promesas, Señor, acerca de tu humanidad. Y te pedimos, Señor, que esto no sea solamente para acumular, Señor, un mensaje más o acumular conocimiento, sino que podamos ver la dimensión del poder del pecado, del poder de la gracia, el poder de la salvación y el poder de tus promesas para nosotros, Señor. Tú eres la luz del mundo, Señor. Como dicen las alabanzas que cantábamos, eres la luz verdadera. Eres Dios de Dios, Señor, y luz de luz. O sea, eres el único Dios al que conocemos, Señor, con el Padre y el Espíritu Santo, en ese gran misterio que eres tú, Señor. Viniste a la tierra a morir por nosotros, por cada uno de nosotros, Señor. Padeciste conforme a nuestra semejanza, pero traspasaste los cielos también, Señor, como sumo sacerdote, y creemos que podemos acercarnos a ti confiadamente, Señor. A veces nos cuesta hablarte de una manera con confianza, pero yo quisiera hoy que nosotros y mis hermanos puedan entender que la palabra es lo que dice, Señor, que podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente, que podemos hablar contigo como tal vez no podemos hablar con ningún otro ser humano aquí en la tierra, por temor a ser rechazado, por temor a ser malentendido, por temor a que haya un escándalo tal vez en esa persona, pero contigo podemos hablar con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras dudas, Señor, con nuestras luchas, abiertamente, porque para eso en parte moriste, Señor, para ser un sumo sacerdote que se puede compadecer verdaderamente por nosotros. Tú eres Dios, Señor, lo conoces todo, conoces todas las cosas, aún las palabras que vamos a decir, aún las cosas que vamos a hacer. Eso es algo que nosotros no podemos entender totalmente o abarcarlo en nuestro corazón, porque nos sobrepasa, Señor, nos sobrepasa tu grandeza y tu poder. Y Dios quiera, Señor, podamos entender esto, colocarlo en nuestro corazón y nos sirva, Señor, para crecer, para ayudar a otros y sobre todo para tener misericordia de otros, Señor, para que podamos de alguna manera pensar y tener claro de que tú eres un Dios de misericordia, Señor, que te complaces en hacer misericordia, Señor, que eres tardo para la ira y grande en misericordia, Señor. Pero nosotros a veces, Señor, por el celo que tenemos con tu palabra, el celo que tenemos
con lo que creemos que es la verdad y lo correcto, a veces somos como Jonás, Señor, que no queremos la misericordia, sino que queremos el juicio, Señor, sobre nuestros enemigos, sobre los que nos hacen daño, sobre los que nos traicionan, sobre los que nos hacen algún mal. Rápidamente, Señor, queremos que envíe el fuego del cielo y los consuma. Pero tú mismo le dijiste a tus discípulos que si pedíamos de esa manera, no teníamos idea de qué espíritu éramos, Señor. O sea, no debemos ser un espíritu contencioso, un espíritu de juicio, Señor, sino un espíritu perdonador, Señor. Ayúdanos a perdonar sinceramente si tenemos que perdonar a alguien el día de hoy o si no lo hemos hecho, Señor. Si estamos dudando, Señor, y el diablo ha colocado en nuestro corazón rencor, o ha colocado ira, o ha colocado desprecio por alguien, Señor, yo te pido que nos ayudes a soltar esa carga de impiedad, Señor, y podamos ver a la cruz y ver cuán gran sacrificio has hecho por nosotros, Señor. El mismo Dios hecho hombre tuvo que morir en la cruz por cada uno de nosotros, Señor, y a nosotros nos cuesta perdonar cosas muy pequeñas, Señor. Nos cuesta perdonar lo mínimo, Señor, cuando tú lo diste todo, Señor. Bajaste de los cielos, descendiste de allí, conviviste entre los hombres, Señor. Te hiciste uno con nosotros, Señor. Caminaste por el desierto, padeciste calor, hambre, sed. Pasaste por muchas necesidades, Señor. No tenías ni dónde recostar tu cabeza, sino sobre una piedra, tal vez. Y nosotros no podemos perdonar lo más pequeño, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender esa dimensión y esa grandeza de tu sacrificio para que podamos verdaderamente ser como tú, Señor. Porque tú dices que debemos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Señor. Y yo sé que esa perfección no es que no vamos a pecar, pero que esa perfección es que debemos madurar, Señor. Esa perfección es madurar. Ayúdanos a madurar, Señor. Ayúdanos a dejar de tomar tanta leche espiritual y comer alimentos sólidos, Señor, y podamos ver las cosas como tú quieres que las veamos, Señor, con un sentido común, con un culto racional, Señor, como dice tu palabra, es decir, con entendimiento, Señor, que no nos vayamos a las primeras, que no nos vayamos directamente a tomar decisiones o a tomar o pensar cosas, sino que podamos ser cuerdos, Señor. Porque nuestra justicia, Señor, eres tú, y nuestra justicia debe ser mayor de la que tenían los fariseos, Señor. Los fariseos en su justicia condenaban a todos, Señor, rápidamente. Pero nosotros debemos tener una justicia mayor a la de ellos, Señor. Y la única forma es que, unidos a ti, podamos de alguna manera crecer en ti, Señor. Así tengamos nosotros entonces damos por finalizada esta enseñanza, Señor. Te pido que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, entonces continuamos. Jehová